ahora sí un tema que a usted le gusta, ¿no? En este caso, Sí, pues. un tema económico, un tema político y de mucha importancia para el país y para el programa de gobierno, en este caso, del presidente Gabriel Boric. Hablamos de esta reforma tributaria, ¿no? Esta iniciativa que ha ingresado como uno de los proyectos también conocidos como de tipo estructural, de los grandes cambios que se han planteado en este caso para poder aumentar la recaudación y con esto financiar derechos y servicios sociales de toda índole. Y en esto, por cierto, es muy importante también las gestiones que se han estado desarrollando por parte del ministro Mario Marcel para poder lograr los votos, algo que sabemos por ahora no estarían garantizados. Esto porque al menos en la oposición hay serias dudas y más bien una disposición de rechazar esta iniciativa toda vez que señalan que no sería el momento para una reforma de este tipo, en un momento en donde se necesita más bien convocar, dar facilidades para la inversión, es lo que se ha señalado durante esta mañana. Vamos a hablar de algunos elementos de la reforma, pero antes veamos cuáles fueron las reacciones al inicio del debate, en definitiva, respecto de esta materia que en este caso divide, que por cierto también genera distintas opiniones al interior del Congreso Nacional. Ahora, a mí me sorprenda que la oposición rechace absolutamente la reforma tributaria, porque yo tengo entendido que a ellos les incomodan determinados capítulos. Es como cuando usted quiere modificar una o dos piezas en su casa y decide destruir la casa entera, no se justifica. Se llama reforma tributaria y resulta que la gran mayoría de los ingresos, casi el 50%, van a venir por medidas administrativas en la evasión y en la elusión, es decir, en personas que hoy día están burlando la ley. Nosotros esperamos que esta reforma se rechace aquí en la sala de la Cámara de Diputados. El gobierno dice que tiene 80 votos de los 78 que necesita. O sea, estamos a 2 votos, 3 votos, ¿cierto?, de rechazar la reforma tributaria. El PDG va a haber un punto de prensa y dijo que iba a rechazar esta reforma tributaria. Por lo tanto, vamos aumentando la cantidad de gente que está en contra de rechazar la idea de legislar. El fondo de esta reforma está mal planteado y esperamos que el ministro entienda esa parte. No va a ser fácil la tramitación en la sala, a pesar de que en la comisión lo aprobamos casi en su totalidad, pero fue porque teníamos la mayoría circunstancial del oficialismo, más la democracia cristiana, que también aprobó casi todo, y bueno, la derecha se opuso a casi todo y los republicanos a todo. Así que por eso creemos de que acá va a estar difícil la votación. Desde el principio hemos dicho que esta reforma tributaria es una pésima reforma tributaria, yo creo que es casi una bomba atómica para la economía en Chile, para el crecimiento, para la inversión. Es una reforma que desprecia el ahorro, desprecia la inversión, renuncia Chile al crecimiento económico como una manera de sacar a la gente de la pobreza y por el contrario traslada la responsabilidad a un Estado, se supone que gestor. Así que yo espero que los diputados hoy día entremos todos en razón y en definitiva rechacemos y le digamos al gobierno: esperémonos, veamos cómo funcionan las medidas que está tomando el Banco Central. Bien, hay algunas opiniones respecto de un proyecto que decía el diputado Boris Barrera. En la comisión, por la mayoría circunstancial que se da en esa instancia, Comisión de Hacienda, logró una mayoría que le permitió avanzar en el trámite legislativo, pero sabemos que la composición de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, la más diversa en la historia desde la vuelta a la democracia, genera, por cierto, una dificultad mayor para lograr un criterio de unidad que logre finalmente consolidar esta mayoría en un proyecto que, por cierto, buscaba originalmente poder dar una recaudación de a lo menos 12.000 millones de dólares, y hoy día esa expectativa ha ido bajando después del ingreso de indicaciones y finalmente hoy día lo que se espera es que a lo menos permita recaudar 3,6 puntos del PIB y con esto financiar, decíamos, derechos sociales, pensiones y, por ejemplo, otras materias como son, en este caso, el Sistema Nacional de Cuidados. ¿A través de qué mecanismos? Medidas anti-elusión, anti-evasión, impuesto al patrimonio o también conocido como impuesto a los superricos, modificaciones al royalty minero, entre otras iniciativas que, independiente de lo que pase mañana en la sala, van a tener que, en definitiva, por parte del Ejecutivo, avanzar nuevamente con una negociación más bien intensa con los senadores y senadoras para lograr, en definitiva, este apoyo necesario para que avance la primera reforma estructural del gobierno del presidente Boric, que está en condición de ser vista en sala, es la que está más
avanzada. En definitiva, en ese orden es la que va a permitir financiar el resto de las iniciativas que están en carpeta. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, salió al paso precisamente de las advertencias que dieron a conocer los parlamentarios de oposición, como el diputado Miguel Mellado, que decía: hoy día el gobierno tiene 78 votos, nos faltan 2 votos o quizás un poco más para poder, en este caso, lograr que se rechace, que es el objetivo que tiene la oposición. Veamos a continuación cuáles fueron las palabras del jefe de la cartera fiscal, Mario Marcel. Nosotros lo que confiamos es en los argumentos, en el sustento de la reforma tributaria, en la necesidad que el país tiene, que el Estado cuente con recursos para financiar el incremento de la pensión garantizada universal, para reducir la lista de espera de los hospitales. Ese es nuestro propósito. La verdad es que muchas veces uno se pierde un poco en esto de las cuentas de los votos, a veces se pierde el sentido final de las cosas. Nosotros venimos a exponer eso, a venir a exponer los fundamentos del proyecto de reforma y tenemos mucha confianza en ese sentido. Y viene un proyecto que tiene suma urgencia, que ya venía discutiéndose desde esta mañana y que en definitiva mañana se va a retomar en su tramitación a eso de las 10 de la mañana. Se espera una votación bastante larga, alrededor de 50 votaciones separadas en particular, si es que se avanza finalmente a ese paso. Y se espera también una jornada extensa, similar a lo que ocurre con las discusiones de presupuesto. En este caso también había mucha preocupación, especialmente en las Express, respecto de lo que pudiese ser el 8M, que también se conmemora. Esto porque sabemos que hay un número importante de diputadas feministas, en este caso, que querían ser parte, por ejemplo, de las movilizaciones de las distintas congregaciones y actividades que estaban programadas en la tarde para conmemorar esta jornada. En definitiva, eso no va a ser posible en muchos casos, porque lo decíamos en este despacho a un comienzo, los votos no están asegurados, se necesitan 78 votos, sabemos que el oficialismo tiene una mayoría más bien estrecha, solamente 80 votos como máximo en este caso en los conteos preliminares, por lo tanto ningún voto va a estar de más, en este caso todo va a contribuir para que esta reforma, que insistimos, va a culminar en definitiva su primer trámite constitucional, pueda avanzar, pueda ser aprobada en la mayoría de sus articulados y posteriormente ya dar curso a una negociación distinta, quizás de mayor intensidad acá en el Senado, en donde nos encontramos en este momento. Sí, son varios puntos.